bienvenidos a esta primera jornada de nuestro mes de la fonoaudiología. Soy Roberto Rojas, fonoaudiólogo académico de la Universidad Autónoma de Chile, sede Santiago. Estamos muy contentos en la carrera por la posibilidad de compartir con todos ustedes una serie de charlas, seminarios que están dentro del marco del mes de la fonoaudiología. Hoy comenzamos con una mirada histórica de la carrera, tomando también desde una perspectiva actual los desafíos y proyecciones de nuestra disciplina. Hablaremos en unos instantes con dos profesionales que en su trayecto han dejado un legado importante en la carrera, Marta Roset y Patricio Valdebenito. Para comenzar, tomo algunas palabras de la recordada fonoaudióloga Edith Schwann, que tuve el honor de conocer. Fue docente de la Universidad de Valparaíso en las primeras generaciones. Si hay egresados de esa casa de estudios, entre los asistentes recordarán el taller de material didáctico del cual estaba ella a cargo. Nosotros sufrimos con las tijeras, con dibujos, impresiones, cuando aún internet y la impresión a color no estaban difundidas, ¿verdad? No estaban masificadas. Bueno, la profesora Edith fue una de las gestoras de nuestra profesión. Es parte de las fonoaudiologistas que dieron origen a nuestra carrera. Bueno, ¿qué dice ella? ¿Cómo no querer una profesión que te hace gozar con la ternura y la inocencia de los niños? Que te pone frente a un adulto que lleva impresa en todo su ser una pregunta como esta. ¿Y ahora qué hago yo sin palabras en medio de un mundo parlante? Estas son bellas palabras que nos hacen reflexionar sobre nuestro rol primordial en los procesos de adquisición del lenguaje y la inclusión en aquellas personas que han perdido la posibilidad de comunicarse. El texto que les leí está extraído de un libro que se editó con motivo de los 40 años de la carrera, que se llama Fonoaudiología, Historia y Proyección. Este libro me lo hizo llegar un amigo de la carrera, que probablemente varios conocen, que es David Vergara, de Vergara Libros. Él tiene una relación muy íntima, nosotros, con esta carrera. Es un libro que habla sobre la historia de la carrera, es muy emotivo, lleno de anécdotas incluso, historias importantes, hitos, en todo ámbito. Si lo encuentran por ahí, les recomiendo que lo tomen y lo ojeen. Es un bonito libro que es un lujo para nuestra carrera tenerlo. Aquí están relatos de Cristian Peñalosa, Nelson Sá, Marco Guzmán, incluso tiene algunos escritos acá, Cristian Godoy, María Angela Magliolo, María Mercedes Pavés, así que se los recomiendo si lo tienen por ahí. Así que agradezco nuevamente a Vergara Libros por hacerme llegar este bellísimo libro, que es un lujo para nuestra carrera. Bien, este libro y otras fuentes de información, extraje algunos pasajes que me parecieron interesantes compartir con ustedes, ya que grafican de manera evidente cómo se ha forjado nuestra carrera y nos ayudarán a contextualizar un poco lo que vamos a hablar en un rato más con Marta y Patricio. La carrera, tal vez pocos saben, que parte no en 1972, sino que parte en 1955, hartos años antes. Ese año, gracias a una cooperación entre el Ministerio de Educación Pública y el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde se encontraba uno de los gestores de la carrera, el doctor Aníbal Gres Valdovinos, se crea la carrera de fonoaudiología, que era como un proyecto. Ya en ese entonces el referente de esta carrera era Argentina. Argentina ya tenía fonoaudiólogos. Era como el referente latino de esta profesión. Entonces, desde allí, desde Argentina, con este proyecto, que iba a durar 3 años, trajeron a 2 fonoaudiólogas que iban a hacer las clases de especialidad. Ellas eran Elba y Zulema, ¿ya? Ellas, más un grupo de docentes de la cátedra de otorrinolaringología y un psicólogo, formaron el primer cuerpo docente, ¿ya? Fueron 200 los postulantes a esta carrera en 1955. Todas eran profesoras normalistas, porque como era un proyecto del Ministerio de Educación Pública, lo que querían hacer era tener un profesional que ayudara a rehabilitar a las personas que tenían dificultades para comunicarse. Entonces pensaron en que la rehabilitación tenía mucho de reeducación, y por lo tanto pensaron en las profesoras normalistas. En el año ya 1958 egresó esta primera y única generación de fonoaudiólogas, en ese entonces llamadas fonoaudiologistas, y siempre se pensó en esta carrera como una disciplina de apoyo al servicio de la medicina. No era como de especialidad propiamente tal, era como para hacer una profesión.
Luego del egreso, un grupo se va a comisiones de servicio, tanto en educación como en salud. Las primeras y únicas egresadas eran solicitadas, pero por todos los servicios, ya que eran escasas. Y eran bien valoradas por varias instancias. Incluso Graciela Soto, una de las destacadas fonoaudiólogas de esta primera y única generación del 55, llega o destaca incluso en su rol de jefa del Departamento de Educación Especial y Parvularia en el Ministerio de Educación Pública. Otro grupo de estas fonoaudiologistas se queda en el servicio de otorrinolaringología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Una de ellas justamente es Edith Chuan. Esta instancia va a ser posteriormente la piedra fundacional del primer servicio de fonoaudiología. Pero eran solo 22. ¿Bien? Entonces, era una veintena de mujeres en todo Chile que se continuaron capacitando en diversas áreas, incluso en el extranjero, pero sin la posibilidad de mayor cantidad de profesionales de la disciplina. Ni siquiera estaba en proyecto formar más fonoaudiólogas. El proyecto se acabó, el 58. Entonces, este grupo de fonoaudiólogas en el año 1960 empieza a tener esta idea de continuar con la carrera, ¿ya? Y generan, a través de una sociedad que tenían, donde ellas generaban cursos, ¿no es cierto?, la primera sociedad de fonoaudiología, empezaron a trabajar para reabrir la carrera. Piensen en esto un instante, piensen en algún proyecto personal de ustedes. ¿Por cuánto tiempo ustedes estarían dispuestos a trabajar para poder completarlo? Piensen en algún proyecto personal cercano, sin perder el ánimo, sin perder las ganas y sin perder el sueño. ¿Será un año? ¿Tal vez 5 años? Bueno, es probable que a los 5 años ya muchos digamos, ya no más, ¿no es cierto? Ya no vale la pena. Pues bien, estas fonoaudiólogas, que son las semillas de la carrera, la generación del 58, estuvieron 12 años tras este sueño, hasta que en 1971 lograron un proyecto que convenció a las autoridades de la Universidad de Chile. En ese proyecto participaron figuras como Victoria Chinchón, como Graciela Soto, la misma Edith Chuan, y también recibieron la ayuda de otras carreras, como la directora de la carrera de terapia ocupacional de entonces, Brígida Flores. Ella fue la encargada de hacer los planes de estudio, los programas de asignatura, incluso el reglamento de la carrera, ¿ya? El doctor Livio Paulinelli era un otorrino que estaba en el servicio de otorrinolaringología del Hospital Clínico de la Chile, y él era un convencido que la carrera que Chile necesitaba fonoaudiólogos. Entonces él, junto con el resto de las colegas fonoaudiólogas, y también con Brígida Flores, generaron un proyecto que se lo presentaron al doctor Alfredo Jadresich, que era el decano entonces de la Facultad de Medicina, y lo convencieron. Entonces, en 1971 comienza a florecer esta carrera, ¿ya? Las semillas empiezan a dar su fruto. Es así, en 1972, donde ingresan 65 estudiantes por diversos sistemas de admisión. Las personas a cargo de la carrera fueron en ese entonces fonoaudióloga Edith Chuan y la kinesióloga fonoaudióloga Ruth Bonilla. Ruth Bonilla era una kinesióloga que ingresó a esta primera generación del 55 junto con el resto de fonoaudiólogos. Así que tenía bastante experiencia en la clínica. Ambas, entonces, de esta generación del 58, estuvieron a cargo de la carrera en los primeros años, este año 72. Bueno, y aquí es donde detengo un poco mi discurso de apertura, porque nuestros invitados son justamente de esa generación del 72, que ingresó el año 72. Esa primera generación de la carrera ya formalmente constituida. Damos la bienvenida entonces a Marta Roset y Patricio Valdebenito, que están aquí con nosotros para conversar acerca de la carrera, de su historia y de las proyecciones que tenemos, además de los desafíos. Bueno, iba a decir un fuerte aplauso, pero en estas condiciones es como difícil hacerlo, ¿verdad? En virtualidad. Buen día, profesores, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Estamos muy contentos de estar presentes en este momento histórico de lo que ustedes han hecho, una recopilación muy interesante. Sí. Patricio, ¿cómo se encuentra el día? Yo también agradezco la invitación a formar parte de esta charla, porque, bueno, una de las cosas que yo más he amado en la vida es la fonoaudiología. No la amé al principio tanto, pero en el transcurso de mi desempeño profesional, el quehacer fonoaudiológico hace que uno se empape tanto de esta profesión y vea la importancia de la fonoaudiología, que terminas finalmente amando lo que tú haces. Así que yo les agradezco mucho esta invitación a poder compartir parte de esto. Bien, muchas gracias también. Bueno, entremos en materia. Hablemos un poco en los próximos minutos de estos inicios formales de la carrera y algunos de sus hitos. En la actualidad, las instituciones de educación superior en los procesos de matrícula realizan un marketing que abarca televisión, internet, transporte público, para captar a estos futuros estudiantes. Es relativamente fácil enterarse de la oferta universitaria. Marta, ¿cómo se enteró usted de la apertura de la carrera en ese entonces? Bueno, en el año 72, cuando nosotros postulamos, había todo un movimiento político en Chile porque había partido en el año 70 el gobierno de Salvador Allende. Por lo tanto, todo el país estaba muy convulsionado por estas fuerzas de izquierda y los movimientos políticos sociales, de tal manera que cuando nosotros ingresamos, también nos identificábamos todos, en realidad, por uno u otro movimiento, a pesar de que habían compañeros que entraron con 17 años y algunos otros mayores, como tú contabas delante, que el primer grupo estuvo conformado por alumnos que venían de la educación media. Había otro grupo que era de extranjeros y otro grupo que, a raíz de que estábamos en un gobierno, entre comillas, ¿no es cierto?, de izquierda, la CUT había solicitado que las personas, los trabajadores, pudiesen tener la posibilidad de ingresar alguna vez a la universidad. Y fue así entonces que se crearon cupos especiales para trabajadores, y también en fonoaudiología, en la Facultad de Medicina, en diferentes escuelas, hubo entonces este ingreso. De tal manera que era un mix, el primer curso fue un mix de edades y de trabajadores, extranjeros y los alumnos que venían saliendo de la universidad. Bueno, ¿y esto qué ocurrió? Entonces convocaron a la carrera, a los postulantes, y se les realizó un examen exhaustivo examen de anatomía, de cavidad bucal, nasal, de tórax, de respiración, habilidades musicales, casi todos nos hicieron cantar, nos hicieron redactar. En ese momento, por ejemplo, una de las preguntas, me acuerdo que era ¿cuál es la importancia política del cobre en Chile? Mirando, ¿no es cierto?, el movimiento tan significativo que en ese momento. De tal manera que hubo una selección muy exhaustiva de dónde veníamos, qué hacíamos, por ejemplo, qué hacíamos cuando chicos, en qué actividades extraprogramáticas estábamos en ese momento. Y de alguna manera eso dio una característica para el grupo, porque la mayoría tenía de alguna manera algún rasgo musical o artístico, porque nos reconocían en toda la facultad, porque estábamos siempre cantando. Y bueno, hubo líderes en esa parte, entre ellos Patricio, ¿ya?, que estaban en el teatro municipal, y además, ¿no es cierto?, grupos en baile, y cantábamos en el casino, cantábamos en todos lados. Entonces, fue un grupo seleccionado, también aproximadamente 250 personas, en la cual quedamos 60, y que bueno, ingresamos esa cantidad, y bueno, a partir del año 73, cuando se suspende la carrera, a raíz, ¿no es cierto?, del golpe militar, algunos ya no volvieron porque se volvieron a sus países, otros tuvieron algunos problemas políticos, y otros entonces, por las características del gobierno, eran los trabajadores a sus trabajos, a menos que tuvieran, ¿no es cierto?, un promedio de 6.6 y quedaban con beca completa. Así es que ahí tuvimos la pérdida de algunos compañeros, pero otros pudimos seguir sin ningún problema. Yo soy una de ellas, de la misma Universidad de Chile. Estaba en la oficina de selección y admisión de alumnos, cuando yo ya había mandado mis tarjetas de postulación con el puntaje y todo, y me avisan que viene apareciendo esta nueva carrera. Y esto lo publicitaron en marzo, una cosa así, que ya estaban enviadas todas las tarjetas. Entonces solicité que pudiera cambiar las tarjetas, porque era justamente la oficina de selección y admisión de alumnos. Entonces se devolvieron las tarjetas y yo cambié por fonoaudiología. Y fue una de las primeras que me llamaron. ¿Entraste a la mala? Ah, imagínate. Bueno, yo había entrado por el concurso de puntaje, pero me interesaba más
ingresar por el grupo de trabajadores porque en ese momento era como súper importante, te fijas, el ingreso de trabajadores a la universidad, la primera vez en Chile, y creo que fue la primera vez y única, porque incluso nosotros tuvimos alumnos en segundo año, cuando éramos alumnos y éramos ayudantes alumnos, algunos en anatomía y en neuroanatomía, y nosotros teníamos alumnos trabajadores en el vespertino. ¿Te fijas? Entonces, en ese momento era súper importante, era como súper significativo. Estamos además con toda la ilusión, no solamente de la carrera, sino que jugar un rol político, ser activo. Y la verdad, las cosas es que éramos un grupo muy, muy movido en diferentes ámbitos. Así que vamos a hablar de esos detalles del compañerismo que tenían ustedes. Tengo algunos por ahí informantes que me han revisado algunas cosas. Patricio, ¿tú también ingresaste con esta modalidad o tú estabas en otro ámbito? No, yo era de los de 17 años que venía de la enseñanza media. Yo egresé muy temprano de la enseñanza media y la verdad es que no tenía bien claro qué es lo que yo quería estudiar. En ese tiempo, las postulaciones a la universidad eran muy diferentes a lo que son ahora, porque en ese tiempo habían 3 grupos de universidades a los que uno podía postular, entonces tú podías postular a muchas carreras y quedar en por lo menos 3, porque como habían 3 grupos, en cada grupo tú podías quedar. Y yo quedé en construcción civil en Valparaíso, quedé en química en la Universidad Técnica del Estado y casi quedo en odontología en la Concepción. O sea, tú puedes ver ahí el sinnúmero de carreras a las cuales yo postulé y el aspecto, o sea, tenía muy clara la película. Y estaba, bueno, finalmente comencé a estudiar química en lo que era la UT, Universidad Técnica del Estado, que ahora es la USACH, ¿ya? Estaba estudiando ahí y un día en las noticias en televisión dicen que se crea una nueva carrera en la Universidad de Chile, Facultad de Medicina, que duraba 2 años y medio, etcétera, etcétera. Y yo dije, voy a ver de qué se trata. Y a los pocos días sale un anuncio en los periódicos. Yo tengo por ahí un recorte, que algún día te lo voy a hacer llegar, Roberto, que es un recorte que no lo guardé yo, ese recorte, sino que después un día mi suegro ordenando sus papeles encuentra y dice, mira Patricio lo que encontré, y era precisamente el recorte donde se anunciaba la creación de la carrera de fonoaudiología en la Universidad de Chile y que llamaban a postular y daban los requisitos. Como yo tenía 17 años, decía 2 años y medio, dije, a los 19 y medio, a los 20 ya estoy listo y puedo estudiar lo que se me ocurra después. Esa era más o menos la perspectiva por la cual yo llegué a estudiar fonoaudiología. Así que yo me enteré por el periódico y por televisión, ¿ya? Y tenías más interés en el área de los números. Creo que tú, según me contaron, querías en algún momento salirte de fonoaudiología y dejarla de lado e irte hacia el lado de la matemática, parecido a lo que estaba haciendo Marta antes de empezar a entrar a fonoaudiología. Sí, yo estudié auditoría comercial. Yo pensaba, cuando yo comencé a trabajar, siempre trabajé en el área infantil, porque era en donde no era lo que más me gustaba, pero sí era donde encontré trabajo al comienzo, y comencé a trabajar en el Ministerio de Educación, en un centro de diagnóstico en Viña del Mar, de ahí al Hospital Naval, y ahí siempre en infantil. Y yo dije, yo de los 50 años para arriba no paso trabajando con niños, así que voy a ver qué es lo que hago para cambiar. Como no soy una persona que tenga recursos así potentes como algunos presidenciables, entonces dije, tendré que prepararme, y el área de números siempre me llamó la atención, siempre, y estudié auditoría comercial. Terminé auditoría comercial cuando se estaba creando la carrera de fonoaudiología en la Universidad de Valparaíso. Y eso más, ¿no? Y ahí ingresaste a ser tutor de campo clínico. Exactamente. Oiga, Marta, ¿usted recuerda quién los recibió en esta primera generación? ¿Hubo alguna especie de discurso de ingreso? ¿Alguna ceremonia? ¿Quién estaba a cargo? Mira, lo que yo recuerdo era que estaba varios otorrinos. El doctor Paulinelli era de neurología, ¿ya? De neurorehabilitación. Estaba el doctor Lira, había una serie de médicos, y además estaban estas fonoaudiólogas que tú mencionabas de la generación del 55,
que ellas, por mérito a nuestra iniciación de la carrera, se les dio entonces el título de fonoaudiólogas al año siguiente que se tituló la generación del 77 que fuimos nosotros. Y bueno, ahí realmente fuimos convocados a un auditorium en la cual, ¿no es cierto?, aparecieron muchos profesores. Estaba Archibaldo Donoso en neurología, había gente de maxilofacial, es decir, ya realmente se había convocado mucha gente motivados porque se necesitaban estos especialistas y no existían, o eran, como dices tú, eran tan pocos que no daban abasto. Y casi todas estas fonoaudiólogas, estas fonoaudiologistas, estaban en otorrino, estaban en el área de audición, estaban en el área del lenguaje, estaban en el área de voz, ¿te fijas? Entonces, los demás servicios les urgía tener profesionales formados porque las terapias no les funcionaban, o sea, operaban a los pacientes y sin ejercitación, sin nada, el paciente realmente no evolucionaba. Entonces, de ahí fue tan importante separar la red de la habilitación, porque teníamos gente que teníamos que rehabilitarla, pero había otra gente que había que habilitarla, los fisurados, los leoporinos, o sea, realmente era una cantidad de patologías que realmente a nosotros en el primer ciclo de la escuela fue súper difícil comprenderlo, porque cada profesora entraba hablándonos de una cosa y terminaba hablando de 20, no podíamos ordenar los cuadernos, no podíamos ordenarlos por tema. Entonces ahí surgió, por nuestro grupo de una convención de la carrera de fonoaudiología en que nos juntamos en un auditorio y realmente llegaron absolutamente todos y dijimos, nosotros queremos una carrera, ¿no es cierto?, con una fuerte base anatómica, fisiológica, como nos estaban dando, igual que medicina, todo el primer año era anatomía, fisiología, igual que medicina, pero que también fuera sólida en términos de poder saber cómo orientarnos, el conocimiento, ya fuera, ¿no es cierto?, para la cosa otorrino, para la cosa neurológica, para la cosa infantil, porque hasta ese momento realmente era impresionante, porque seguramente ya en la ansiedad de transmitirnos y por otro lado no tener la pedagogía universitaria, nosotros estábamos muy insatisfechos. Entonces se refuerza la parte lingüística, la parte fonética para que supiera una importancia del lenguaje, ya se refuerza entonces un especializado de cuello, cabeza y cuello para que entendiéramos lo que correspondía al sistema estomatognático. Entonces la verdad de que fue súper lindo y nosotros estábamos muy, pero muy motivados todos y de conocer en ese momento quiénes iban a ser nuestros profesores. Y en anatomía, que teníamos que estar antes de las 8, porque a las 8 en punto se cerraba la puerta y no ingresaba absolutamente nadie. Eso era realmente emocionante. Marta, te pegaban el grito. ¿Cómo? Este conglomerado, Patricio, este conglomerado que hicieron de estudiantes, este primer centro de alumnos, y Marta estaba comentando, nosotros tenían hartas demandas, hartas cosas que estaban pidiendo, y según me contaron por ahí, ustedes fueron los primeros que hicieron el primer paro de fonoaudiólogos, o sea, de estudiantes de fonoaudiología en la carrera. Patricio, ¿tú participaste de ese paro? Yo estaba metido en todas. Nosotros queríamos... Sí, mira, nosotros como eran profesoras normalistas, ellas pensaban que éramos niños, ¿ya? Entonces nos trataban como a niños de colegio. Y nosotros incluso le decíamos las tías. Le decimos las tías, la tía Edith, la tía Victoria, la tía Silvia, porque nos trataban de esa forma. Y bueno, nosotros yo era de los más chicos, pero teníamos compañeros también de 40 años. Habíamos una gama, entre 17 y 40 años eran nuestros compañeros, y evidentemente que a los 17 años podrás ser muy niño a lo mejor, pero tienes ya ideas claras de lo que tú quieres, y evidentemente que un trato así tan escolar no queríamos, y queríamos cosas claras. Como decía Marta, partían hablándonos de una cosa y terminaban hablando de 20 y era difícil poder comprender. Entonces, evidentemente, en esa movilización estuvimos todos. Ahí se generaron varios cambios en la malla curricular, constantemente hubo un ajuste, gracias a varias fonoaudiólogas de la generación del 55 que volvieron a participar en la carrera. Pero también me cuentan que este grado de cercanía que ustedes tenían, ¿no es cierto? Porque eran los únicos, eran los primeros y los únicos, eran un grupo que por sí solo se iba a agrupar, ¿verdad? Me dicen que ustedes tuvieron hartas actividades inolvidables, extracurriculares, que ustedes fueron incluso los que dieron origen a estas míticas peñas de fonoaudiología, a estas peñas folclóricas. Marta, me dicen que tú tocabas la guitarra, ¿participaste también de estas peñas?
Mira, como te decía, el curso en sí era en general muy relacionado con la música, con el canto. La verdad es que yo había estado en el Conservatorio de Música estudiando guitarra clásica y posteriormente estudié guitarra folclórica. Pero la verdad de las cosas que los que lideraban era el canto, si lo que más hacíamos para que todos cantáramos, además andábamos con la letra de las canciones y era lo que nos unía en un comienzo. Entonces, la verdad que, claro, era bien dado a que día viernes, peña. Entonces nos juntábamos en un lugar que era un auditorio que estaba totalmente desocupado y había un piano además. Entonces nos poníamos alrededor del piano y uno tocaba y los demás cantábamos. Entonces era muy fácil que nosotros nos uniéramos y habían espacios en la facultad muy distantes de las aulas que nos permitía también hacer ese tipo de cosas. Porque cantábamos en la plaza, cantábamos en el casino, la Laurita, que era la dueña del casino que más famoso de la facultad, que por generaciones, muy conocido, nos veía llegar y decía fonoaudiología porque sabía que revolucionábamos todo el casino con nuestro grupo, corríamos las mesas, nos juntábamos, nos alimentábamos, pero lo más importante era, te fijas, reunirnos como curso, programar qué íbamos a hacer, cantar. Entonces la verdad que fueron momentos y, o sea, tipo de vivencia en la universidad muy enriquecedor, porque la verdad de que de repente estábamos todos en la biblioteca o nos dábamos datos en qué lugares que podíamos más espacio para trabajar, nos podíamos reunir a veces a estudiar en grupo, cosas que nosotros no vemos hoy en día. Por ejemplo, me acuerdo de algunas asignaturas como filosofía del lenguaje, que era tan complejo con el libro de la palabra de Gusdorf, que leíamos una página y no entendíamos absolutamente nada, porque era enumerar y enunciar una cantidad de filósofos que se relacionaba con el lenguaje, pero la verdad que no tenía ninguna cercanía para nosotros hacernos preguntas a menos que lo memorizáramos todo. Entonces la verdad que pasamos muchas angustias con esa asignatura porque era terriblemente teórica y poco relacionada con nuestro quehacer. Aparte, ¿no es cierto?, de un pensamiento filosófico, pero a esa edad, a esa altura de la universidad, era lo menos comprensible, entonces lo sufrimos harto, pero como te digo, siempre había un grupo que eran como un poco más los que se orientaban a cada asignatura ya. Fulano de tal dice que en tal auditorio nos juntamos los que puedan, o en tal patio, o en tal escalinata, y nos reuníamos y lo conversábamos y tratábamos de salir todos adelante, porque la verdad que fue un curso pero sumamente unido y siempre los tratamos de ayudar en todo ámbito de cosas. Sí. Patricio, bueno, esta carrera ya, fonoaudiología, está a punto de cumplir ya medio siglo, ¿no es cierto? Ustedes nos han contado algunas cosas de lo que sucedía en los primeros años de la carrera. Y tú tienes actualmente alguna visión de cuáles son aquellos hitos importantes de esta maduración de la carrera? ¿Cuáles son los elementos principales de este crecimiento y maduración? ¿Quiénes aportaron? ¿Cuáles son los factores o hitos? Sí, yo creo que hay tres cosas que son bastante importantes en el desarrollo de la fonoaudiología en cuanto a la formación de los fonoaudiólogos, ¿ya? En primer lugar está la descentralización de la carrera de fonoaudiología. Hasta el año 1995 la carrera se impartía solamente en la Universidad de Chile. Pero en ese año se había hecho, poco antes se había hecho un estudio por unos otorrinos de Valparaíso que determinaron que en Viña del Mar y Valparaíso, o en la región, habían algo así como 12 a 15 fonoaudiólogos y las necesidades de fonoaudiólogos eran mucho mayores, eran alrededor en ese entonces de unos 200 y tantos fonoaudiólogos, profesionales fonoaudiólogos, para la quinta región. En ese momento era quinta región, ahora es región de Valparaíso. Entonces, ahí ellos crean la carrera de fonoaudiología en la Universidad de Valparaíso en el 1995, con el primer ingreso en el 1996, ¿ya? Ese es un hito, porque luego de eso partió la Universidad Mayor, la Andrés Bello, la Talca, y así sucesivamente, y se creó la carrera de fonoaudiología casi desde Arica a Punta Arenas. Otro hito importante es la aparición de las escuelas de lenguaje, porque y junto con la aparición de las escuelas de lenguaje, la labor del colegio de fonoaudiólogos, ¿ya? Porque gracias a la labor del colegio de fonoaudiólogos se logró que el profesional fonoaudiólogo fuera un profesional
imprescindible para abrir una escuela de lenguaje. O sea, una escuela de lenguaje tenía que tener cierta cantidad de horas de fonoaudiólogo de acuerdo a la cantidad de niños que ellos tenían. Y eso, evidentemente, que fue un boom. Fue un boom, y de ahí entonces surgen muchas universidades que comienzan a dictar la carrera de fonoaudiología, y eso fue la explosión. Hasta el año 1995, te preguntaban cuál es su profesión, fonoaudiólogo. ¿Fono qué? ¿Fono qué? ¿Y eso qué es? ¿Qué es fono? ¿Qué? Eso que usted hace, porque no se conocía. Pero con la incorporación de las escuelas de lenguaje, la formación de escuelas de fonoaudiología a lo largo de Chile, la carrera se empezó a hacer mucho más conocida a todo nivel, y ahora en todas partes, hasta en las teleseries de repente te nombran al fonoaudiólogo, cosa que para nosotros, cuando nosotros salimos en el año 76, era impensable. O sea, nadie conocía, solamente nosotros y nuestra familia, y punto. Entonces, eso yo creo que son los tres hitos principales: la descentralización, las escuelas de lenguaje y la labor grande que ha tenido siempre el Colegio de Fonoaudiólogos. Marta, tú también tienes una mirada respecto a esto, porque tú lo viviste desde la docencia, desde el inicio. Tú estuviste desde los primeros años de los primeros fonoaudiólogos, claro, hasta las últimas generaciones. ¿Tú recuerdas algún profesional o algún directivo que haya sido clave en este proceso de maduración de la carrera? Bueno, en esos años, ¿no es cierto?, todos nuestros profesores eran ídolos. O sea, yo te digo que era impresionante porque todos los profesores eran muy importantes para nosotros, de las diferentes áreas, teníamos mucho respeto, entrábamos en silencio a la sala. O sea, para nosotros los profesores eran muy importantes, y toda la vida los tratamos de usted, y toda la vida señor tanto o profesor tanto. Cosa distinta ahora, que no sé por qué ocurre que se titulan y te tutean. Entonces uno un poco queda impresionada porque creen que pasan como a ser adultos o pasan a ser igual que uno, no sé. Pero llaman la atención porque nosotros hasta el día de hoy, la señora Edith, imagínate, y Edith fue amiga de nosotros, imagínate cuántos años después. Entonces, como que han ocurrido una serie de eventos, te fijas, que son distintos a lo que nosotros vivimos. Entonces, como te digo, yo dentro de los que más recuerdo, por supuesto, era el servicio de otorrino, porque cuando toca hacer la tesis de la carrera, ¿ya?, teníamos que buscar, bueno, el nicho en qué parte podíamos tomar muestra. Y en ese entonces, como yo era asignada con beca desde la Casa Central de la Universidad, de la Oficina de Selección y Mediación de Alumnos, fue trasladado mi cargo al servicio de otorrino, porque yo no tenía ninguna función que hacer ya en Casa Central. Entonces, al tener entonces esas horas en otorrino, yo me titulo, o el examen lo doy en enero, y en marzo soy parte del equipo docente de la carrera, porque ya de alguna manera ya había recibido en repetidas ocasiones, aparte de todas las asignaturas del plan de estudio, una cantidad de asignaturas más, porque nosotros nos habían borrado asignaturas. Cuando se paró la carrera, se eliminaron asignaturas que tenían alguna asociación con la cosa sociológica, te fijas, de ese tipo, y se incorporaron asignaturas nuevas, de tal manera que nuestro programa contemplaba muchísimas asignaturas. Y bueno, nosotros ya estábamos fogueados porque habíamos sido ayudante alumno durante 3 años, le habíamos hecho clase a medicina, a terapia ocupacional, a psicología oriente, a fonoaudiología. Entonces la verdad es que ya un poco forzados, pero la verdad que ya era tan natural nosotros, porque era ya nuestra pasión, ya estábamos atendiendo pacientes, estábamos haciendo la tesis, ¿te fijas? Entonces la verdad que fue muy fácil empezar la carrera docente. Y bueno, la hicimos toda la vida, porque con Patricio hemos sido docentes todo el tiempo. Y por supuesto, sin olvidar la parte clínica, que uno también la va nutriendo, porque la verdad que la docencia sin la práctica es como un poco separada, no funciona, por lo menos para nosotros. Entonces tuvimos la suerte de poder impartir docencia teórica, pero con una sólida formación en lo práctico, y participar en congresos y organizar cursos, organizar congresos también. Y bueno, todo eso nos llevó con el tiempo, te fijas, a que fuéramos conformando la posibilidad de crecer. Entonces en un momento dijimos, bueno, ¿cómo crecemos como carrera de fonoaudiología? Entonces teníamos que buscar la forma de hacer cursos, posteriormente llegar a un diplomado, y posteriormente llegamos al primer magíster de audiología en Chile,
que lo logramos un grupo de fonoaudiólogos, audiólogos, que lo abrimos, ¿cierto?, en el año 2004, ¿ya? Por lo tanto, se cumplieron 14 años del primer magíster de audiología. Pero se empezaron a mover las corrientes de las otras áreas, área infantil, área adulto, te fijas, de voz, y comenzaron a ser diplomados. De tal manera que hoy en día nosotros encontramos en Chile y en el extranjero colegas nuestros que no solamente se conformaron con poder continuar su carrera de diplomado en magíster, sino que se encuentran haciendo doctorado en el extranjero y ya hay regresado, ¿no es cierto?, varios fonoaudiólogos que son doctores en cada especialidad. Y eso para nosotros ha sido un tremendo impulso, pero por la fuerza de toda esta generación que desde el primer día los anotábamos, que dónde estaban, cómo se llamaban, dónde estaban trabajando, y eso mismo nos permitió entonces después tener la nómina de los que iban egresando de la Universidad de Chile. Y los llamamos y formamos la primera sociedad nuestra, que bueno, se conformó posteriormente como el Colegio de Fonoaudiólogos, pero con una gran actividad del curso A, o sea, en todos los eventos y en todas las directivas y en todas las cosas que tú ves a través de la fonoaudiología, el curso A está pero de Arica a Punta Arenas, porque tenemos gente activa en Arica con Elizabeth Guajardo, hasta Punta Arenas, ¿no es cierto?, pasando por Temuco con la colega Miriam Pinto, o sea, te podría nombrar, no quiero dejar a nadie afuera, pero la verdad que tenemos como gente de Arica a Punta Arenas que ha seguido esta inquietud, esta motivación, y como dice Pato, el Colegio de Fonoaudiólogos ha luchado por la unión de los fonoaudiólogos y nosotros estamos muy contentos hoy en día que la gente joven se ha activado, se ha motivado por continuar este camino que ha sido precioso en el sentido de, ahí tenemos la primera foto superior izquierda, donde está el primer curso, el curso A, sí. Al lado derecho ya estamos gente del A y del B, ya que era el segundo curso del año 73. ¿Ya? Imágenes históricas de la carrera. No, histórica esta fotografía, por supuesto. Sí. Y bueno, eso salieron casi todos los docentes que fueron a ir, o sea, llegaron las diferentes escuelas de fonoaudiología regionales que decía Patricio y fueron a desarrollar a nivel regional esta carrera que estaban haciendo. Oigan, Patricio, ¿tú recuerdas estas fotografías, dónde fueron tomadas o en qué contexto se dio esta fotografía? Bueno, esta fotografía donde está todo el curso, eso, en el Hospital José Joaquín Aguirre hay un arco, posterior al arco hay una fuente y habían unas construcciones, y esta foto es tomada allí, cerca de donde estaba lo que era la sede de la carrera de fonoaudiología. Y bueno, yo no aparezco en esa foto, no aparezco, no sé dónde andaba, pero la cosa es que en esa foto no estoy, pero sí. Bueno, ahora uno se saca foto cada rato, ¿verdad? Y se toma la foto uno mismo, pero en ese tiempo llegaba alguien con una máquina fotográfica y había que sacar fotos a como diera lugar. Y bueno, en ese contexto se daba, y el grupo curso siempre andaba unido. Como decía Marta al comienzo, si bien es cierto, vivíamos en una época bien álgida políticamente, donde habían dos tendencias, UP y CODE. El CODE era Confederación Democrática y la UP Unidad Popular, y habíamos dos grupos bien marcados que en momentos de discusión, claro, discutíamos, pero terminaba la discusión y nos íbamos todos al casino a cantar y andábamos como ovejas todos achoclonados, teníamos síndrome de oveja. Y de esa manera, bueno, surgen estas fotos. Y la otra foto, no sé, porque ahí veo que hay solamente damas. Justo la sí. En el extremo de la foto está la señora Edith. En el extremo izquierdo de la pantalla, en la misma foto, era la señora Edith. Sí. Ustedes participaron harto también tuvieron que planificar los primeros mechoneos de la carrera. ¿Sí? Evidentemente, nosotros planificamos el primer mechoneo y la verdad es que yo estuve dentro de la organización de eso y nos extralimitamos un poco. No se hizo ninguna cosa que atentara contra la moral de nadie, ¿ya? Pero sí nuestros compañeros quedaron todos enharinados, con tomate, con pescado. Fue un grupo... En este aparece un relato de Aida Polhammer, la acordaba de Cantando Aprendo a Hablar. Ella cuenta que le hicieron, pero se ensañaron con su abrigo. Dice que uno de los fonoaudiólogos, Bunster,
le refregó un pescado, la llenaron con tomate, nunca pudo recuperar ese... Es que esa era la forma que en ese entonces se hacía la bienvenida, se hacía un hoyo incluso en la tierra con barro. Nosotros habíamos ido un grupo a La Vega, compramos huevos güeros, imagínate, tomates pasados, cabezas de pescado, y ese era el recibimiento. Ahora, como no teníamos dónde hacerlo en el comienzo, nos pusimos en una galería media abandonada que había en el patio entre la facultad y el hospital. Entonces lo hicimos pasar como que iba a una clase, y nos ayudó la profesora Victoria Chinchón que ingresaran ahí. Cuando ingresaron, ella se fue, nosotros cerramos la puerta y fue una verdadera guerra porque estábamos con manguera, con pescado, con tomate, con huevo, y realmente fue terrible porque gritaban terrible porque no se salvó nadie, y gritaban, somos señoras de médicos, somos señoras de médicos, y nosotros nos ensañamos porque la idea era, ahí éramos todos iguales, aquí no valía el que era de arriba, de abajo, de esposa o no esposa, o sea, la verdad es que ahí éramos todos compañeros y buscamos la igualdad. Desgraciadamente, como pasa siempre, algunos, te fijas, a pesar de que se cayeron al suelo, siguió esta cosa con la manguera, y hubo algunos que terminaron, te fijas, en el servicio de urgencia, como la colega María Eliana, que se pegó una columna, porque en realidad ya se transformó en una cosa incontrolable, que decíamos, paremos, 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 y ya la verdad era tanta la euforia y los gritos, que se mezclaba los gritos de auxilio con los gritos de vengámonos. Entonces la verdad que nos odiaron por bastante tiempo los del curso B, por un recibimiento tan terrible como el que les hicimos. Fue tremendo, realmente. El libro que me envió Vergara Libros tiene muchas anécdotas muy interesantes, entretenidas. Pero vamos a dejar un poco de lado estas historias, estas anécdotas de los primeros años de la carrera, y vamos a hablar un poco de actualidad ahora. Vamos a entrar un poco en el terreno que está pasando hoy en día con la fonoaudiología. Hay una sensación de que existen pocos fonoaudiólogos en algunas instancias, como salud pública o atención primaria. Incluso hay algunos movimientos de algunos fonoaudiólogos al respecto, ¿verdad? Que quieren más fonoaudiólogos en salud, por ejemplo. Pero por otro lado, según las estadísticas de la página de Mi Futuro, de ahora, el 2018 egresaron 1.654 nuevos fonoaudiólogos, que se van a enfrentar a una empleabilidad del 45.6% en el primer año. Esta empleabilidad el año 2013 era del 94%. Patricio, ¿qué está pasando en tu opinión en estos datos? ¿Cómo los podríamos entender? De que se dice por un lado que faltan fonoaudiólogos y por otro lado existe una saturación del mercado. Bueno, ¿qué está pasando? Pasa que no hay políticas públicas que favorezcan la inserción del trabajador fonoaudiólogo, del profesional fonoaudiólogo en ninguna cosa. O sea, yo creo que ha favorecido en parte la creación del Chile Crece Contigo, en cierta forma, pero si tú piensas, el fonoaudiólogo no es un profesional imprescindible de acuerdo a las políticas públicas en los consultorios, en los CEFAM, por ejemplo. Y nosotros sí sabemos que es fundamental la acción del fonoaudiólogo allí. Yo confío que con lo que se viene, con este despertar de Chile y con la nueva Constitución, se favorezca el derecho no tan solo a la salud, sino que y un verdadero derecho a la salud y también a la rehabilitación. Entonces, de esa manera se puede revertir en gran medida el tema de la empleabilidad, que en este momento es baja. Y bueno, por ahí yo creo que va la cosa. Mi esperanza es que la nueva Constitución de alguna manera contemple un trabajo en ese sentido. Marta, ¿tú compartes lo que comenta Patricio al respecto? Me gustaría ahondar incluso en lo que ha dicho mi colega Patricio, porque el año 81, con la Constitución que se creó en ese entonces, lo importante eran 5 carreras universitarias y todo el resto pasamos a hacer oficios. Los fonoaudiólogos hasta esta fecha hemos sido igual que los peluqueros sin hacer ninguna diferencia desde el punto de vista del trabajo. Pero el problema fundamental es que nosotros no pertenecemos y no estamos incluidos en el Código Sanitario. Es así que nosotros no podemos pedir cargos en ninguna parte porque desde el punto de vista de la Constitución no lo podemos hacer. Por eso es que es tan importante que los colegas que se han movido y se han juntado en el Colegio Fonoaudiólogo junto con los colegios profesionales tengamos claro que nosotros necesitamos estar presentes
en esta Constitución porque necesitamos los colegios profesionales ingresar al Código Sanitario, ser reconocidos y que se puedan crear cargos, porque no existen los cargos. Incluso la mayoría de las personas que ingresamos a los hospitales, ingresamos con cargos de secretaria o de cualquier, porque no existía, te fijas, la posibilidad de que entraran profesionales fonoaudiólogos, porque no existimos desde el punto de vista real, legalmente no estamos. Esto se ha costado mucho, y ha costado que ingresemos al FONASA, y ha costado, en todas partes nos cuesta, porque ¿cómo se van a quedar cargos, te fijas, si realmente no somos reconocidos? ¿Ya? Entonces yo creo que hay que ahondar en ese sentido, como dice Patricio, que debiera la nueva Constitución revisar desde el punto de vista de nosotros. Lo que más me interesa a mí justamente es que podamos tener buenos representantes de los colegios profesionales y por fin podamos ser tan importantes como el resto de los profesionales. Yo estoy muy satisfecha, a pesar de los horrores de la pandemia, porque si ustedes se fijaron, comenzó a recuperarse la gente del COVID. ¿Y qué ocurrió? El boom fonoaudiólogo. Los fonoaudiólogos tuvieron que participar porque no podían respirar, porque no podían tragar, ¿te fijas? No podían masticar, no tenían reflejo de deglución. Entonces, realmente se hizo tan necesario que en todos los medios empezó a surgir el llamado fonoaudiólogo, ¿no es cierto?, fonoaudiólogo urgente a todos los servicios, porque en todos los lugares donde había pacientes, el problema era que no podían darse de alta porque el paciente tenía serias dificultades para respirar, para deglutir. Y de ahí, ¿no es cierto?, aparece el fonoaudiólogo como un personaje importantísimo. Nosotros siempre hemos sido súper importantes, pero ¿cuándo nos ven? Cuando el médico, ¿no es cierto?, o los especialistas tienen un familiar cercano y ahí somos, oye, yo tengo un niñito sordo, oye, qué importante el implante coclear, lo que usted hace en rehabilitación, qué importante, fíjate que trabajan el habla, yo tengo un sobrino tartamudo, o yo tengo un niño que no habla. Es decir, cuando nosotros hemos podido escalar en esta vida, ha sido difícil porque no estamos en las revistas, no estamos en diario, no estábamos en FONASA, porque nos costó 25 años ingresar al FONASA, no tenemos el reconocimiento, te fijas, ni de educación ni de salud. Entonces yo creo que estamos en un excelente momento de movernos y seguir luchando por nuestro espacio. ¿Qué sentido tiene que salgan 1000 o más fonoaudiólogos cada año si no tienen ninguna posibilidad de ingresar a la salud pública ni a educación? Y al sector particular, peor, porque ustedes saben que toda la cosa particular ya está en manos de los grandes conglomerados particulares, ¿no?, de las grandes clínicas. Entonces la verdad es que yo creo que es una instancia muy significativa que tenemos que abrir los ojos y trabajar y constituirnos en el colegio y constituirnos en nuestras universidades, ¿ya?, juntar a los alumnos y los egresados, pero participar activamente por los destinos de la fonoaudiología ahora. Sí, Patricio, bueno, Marta también lo nombró, al Colegio Fonoaudiólogo, también lo nombraste en algún momento atrás. Varios colegas culpan a que el gremio no está muy fortalecido, que falta presencia frente al Ministerio de Salud, por ejemplo, para generar estas instancias de que fonoaudiología sea ingresado al Código Sanitario, para así tener una mayor participación en las prestaciones de la salud y que actualmente podrían estar siendo abordadas por otras disciplinas. ¿Qué mensaje podrías transferir a los colegas respecto de esta sensación que tienen ellos? Mira, yo aquí quizás no sea políticamente correcto, pero el colegio hace lo que puede con los colegiados que tiene. Somos más de 10.000 fonoaudiólogos que existimos en el país, titulados de diversas universidades del país, somos más de 10.000. Y colegiados no alcanzamos a 1.000, somos 900 y algo. Entonces, es muy fácil decir, el colegio no hace esto, el colegio no hace aquello, pero yo no puedo reclamar que el colegio no hace si yo no estoy en el colegio y yo no estoy haciendo, ¿ya? Lo que cuando yo era director de la Escuela de Fonoaudiología en la Universidad de Valparaíso, cuando los jóvenes daban sus exámenes de grado, al terminar y darles su nota, yo siempre les decía la importancia que tiene el colegiarse, porque la única manera de tener un colegio fuerte es con un gran porcentaje de los profesionales fonoaudiólogos colegiados. Imagínate tú que en las últimas directivas del Colegio de Fonoaudiólogos eran generalmente las mismas, y no porque ellos se hubiesen encariñado tanto con el puesto de ser presidente o director, etcétera, sino porque no había quien se presentara, porque había muy poca gente. Y yo sigo
pensando que a lo mejor no soy políticamente correcto, pero esta es una secuela grande que nos dejó a nosotros la dictadura, cuando cierra los colegios profesionales, ¿verdad? Y le quita todo el poder que los colegios profesionales tenían. Anteriormente, si tú no estabas colegiado, no podías ejercer la profesión. A nosotros no nos tocó eso porque nosotros fuimos creados ya en dictadura, o sea, nuestro colegio se creó ya en dictadura, ¿ya? Pero si tú no pertenecías al colegio de enfermera, no podías desempeñarte como enfermera. Ahora cualquier persona se puede desempeñar en el tema, ¿verdad? Y el colegio no tiene tuición sobre eso. Entonces, las personas, los fonoaudiólogos, nos gusta reclamar que no hay puestos de trabajo en salud, que no hay esto, y el colegio, ¿qué hace? El colegio hace todo lo que puede con las pocas personas con las que cuenta, ¿ya? Si tú revisas fotos del colegio de fonoaudiólogos y ves que cuando había que ir a alguna sesión del Congreso con alguna comisión de salud o aparecer allá, siempre éramos los mismos. ¿Por qué? Que éramos 3, 4, 5 personas que, claro, como yo era de Valparaíso, me pedían, ¿puedes ir tú? Y claro, yo iba, ¿verdad? Pero habíamos 2 o 3. Sin embargo, cuando llamaba al colegio de profesores alguna cosa, estaba el colegio entero y entraba mucha gente y los que no estaban afuera gritando. Pero los fonoaudiólogos no hacemos eso. Nos acostumbramos a que los otros hagan las cosas por nosotros. Así que me perdonen mis colegas fonoaudiólogos, pero creo que lo que les falta es la unión. Tirarse al río y luchar para que nuestra profesión sea mucho más grande de lo que ha logrado hacer hasta este minuto. Sí. Marta, en este contexto de estas dificultades que está teniendo la carrera para insertarse en el tema de salud, ¿hacia dónde debería mirar la carrera hoy en día? ¿Cuáles son los temas urgentes que deberíamos resolver en la disciplina? O sea, yo creo que a medida que pasan los años, ¿no es cierto?, hay actualizaciones en todos los ámbitos. Yo creo que nuestra carrera de los comienzos a lo que es ahora es un mundo completamente diferente. Por ejemplo, hay áreas dentro de la fonoaudiología que se han hipertrofiado, por decirlo así, ¿ya? Por ejemplo, yo te digo, en el área de audición nosotros teníamos una asignatura que era audiología y ahí veíamos todo, pero en ese entonces era solamente audiometría. Hoy en día, ¿te fijas?, hay muchos equipamientos, o sea, audiometría, impedanciometría, emisiones, potenciales, veras, etcétera, una cantidad enorme. Pero también se empezó a desarrollar, ¿no es cierto?, la parte vestibular. Entonces, dentro de la misma área de audiología, son dos mundos. Y realmente lo podemos ver lo mismo, por ejemplo, en los trastornos del habla, la gente que se fue por el sistema estomatognático y que ahora a nivel mundial tienen toda una organización como un área de especialización aparte. Entonces, la verdad que yo creo que la fonoaudiología debiera mantenerse en el sentido de que debieran darse una formación básica a todos los fonoaudiólogos sin cargar las mallas con especialidades dentro de la malla, como ocurre, por ejemplo, en algunas carreras que tienen 4 audios. Yo, siendo amante de la audiología, yo digo que tremendo si no me hubiera gustado la audiología, porque recibir 4 semestres de audiología, cuando la verdad que mejor una formación más integral en que pueda uno atender, como nosotros durante 20 años atendimos todo tipo de pacientes, con una formación bastante buena, pero después tener entonces estos diplomados, estos magísteres y también posiblemente doctorados. Yo creo que para allá va la cosa. La formación continua. Patricio, ¿tú tienes alguna visión también? Sí, continua es la clave, o sea, no le podemos dar al alumno de todo cuando en realidad perdemos tiempo en enfocarnos. Y, por ejemplo, en algunas universidades tienen asignaturas de gestión. Hay otras carreras que el alumno parece un pollito, se presenta un trabajo y realmente ni siquiera sabe la parada, ni sabe, ¿no es cierto?, comunicarse, ni tiene herramientas. Entonces, yo creo que hay que darle en el sentido de formarlo. Sale, por ejemplo, saben hacer una boleta. O sea, ¿cómo tú vas a entrar al campo ocupacional si ni siquiera conoció la forma de cómo se opera con la boleta, cómo se hacen las retenciones, cómo se debe consignar los pacientes que se atienden, cuánto tiempo, los aspectos éticos del trabajo? ¿Te fijas? Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que arreglar antes que el alumno salga.
y después se especializará, te fijas, y hay excelentes profesionales ya orientados más de 15, 20 años en cada especialidad que realmente pueden conformar cursos, te fijas, y en las mismas universidades la educación continua, que cada vez, ¿no es cierto?, está más en boga, que realmente podemos tener fieles representantes del área y trayendo profesionales especialistas del extranjero, en la cual podemos hacer un mix, sin dejar los nuestros, porque es importante qué están haciendo los nuestros en Chile y cómo nos complementamos o cómo comparamos con lo que se está haciendo afuera. Y hemos tenido, ¿no es cierto?, bastante gratificación en ese sentido, porque acá en Chile los fonoaudiólogos hemos intentado y lo hemos logrado de mantenernos al primer nivel junto con los países, por lo menos latinoamericanos, ¿ya? En cuanto a todas las áreas, ¿no es cierto?, del quehacer de la fonoaudiología. Sí. Patricio, tú fuiste director por mucho tiempo en la Universidad del Paraíso. ¿También comparte esta mirada que es hacia donde debe ir la fonoaudiología o hay algo más? Sí, bueno, yo evidentemente fui 18 años director de la Escuela de Fonoaudiología de la Valparaíso y comparto lo que dice Marta, porque en este momento no vale ser un fonoaudiólogo general. Todos salimos como fonoaudiólogo general de la universidad, porque evidentemente que un fonoaudiólogo debe ser muy bien preparado en audición, en voz, en lenguaje, en habla, en maxilofacial, deglución, etcétera, ¿verdad? Tiene que tener esas competencias básicas, pero de ahí es imprescindible que el fonoaudiólogo vaya por una línea y se especialice en esa línea y se capacite en esa línea y en la línea que elija sea el mejor de todos. Evidentemente que todos van a tratar de ser el mejor de todos, pero eso es lo que nuestros usuarios necesitan, que seamos el mejor fonoaudiólogo. Entonces, yo también soy partidario de que se debiera contar con competencias básicas para el egreso de uno como fonoaudiólogo y de ahí venir los diplomados y los magísteres que son profesionalizantes, porque hay magísteres que son más académicos, ¿verdad? Que es necesario, pero a mí no me sirve tener un magíster académico si me voy a dedicar a trabajar fonoaudiología procedimental. Si yo me voy a dedicar a la academia, claro. Entonces, magíster profesionalizante que te entregue mayores competencias que las que tú tienes, los diplomados, y ojalá que en algún minuto salgan los cursos de especialización, ¿verdad? Que sean reconocidos por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Educación, los cursos de especialización en temas determinados. Un fonoaudiólogo especialista en disfagia. Y no importa que no sepa mucho que ese fonoaudiólogo no sepa mucho después de otras cosas. Lo importante es que en disfagia sea el mejor para que los pacientes que la atienda estén atendidos por el mejor, ¿ya? Y yo comparto eso, que debemos buscar eso, la especialización. Bien, muchas gracias. Hay algunas preguntas también del público, de los asistentes que están con nosotros ahora en estos momentos. Vamos a dar un pie para que puedan hacer sus preguntas y ahí nos va a ayudar Montserrat. No sé si tienes alguna consulta de los asistentes. Sí, tengo algunas preguntas en relación un poco a los inicios. ¿Cuánto tiempo se demoraron ustedes en poder egresar de la carrera? Si es que se cumplen un poco los mismos plazos que son actualmente, un poco relacionado con eso. No sé, Patricio, en tu caso. Sí, bueno, nosotros ingresamos a estudiar una carrera de 2 años y medio, pero en el transcurso fue sufriendo muchos cambios y entramos en el año 72 y los primeros titulados fueron a fines del año 76, o sea, salimos casi igual que un curso de medicina, pero entre medio hubo 2 cierres de carrera. Hubo 2 cierres de carrera que fueron en el fondo 2 semestres perdidos, ¿ya? Eso es lo que nos demoramos nosotros en salir. Lo que sucede ahora, bueno, yo te podría hablar de la Universidad de Valparaíso, pero no sé las otras universidades. Pero el promedio, un fonoaudiólogo debería titularse en 10 semestres, y en la Universidad de Valparaíso se titulan más o menos en un 10.7, más o menos, 10.7 semestres, ¿ya? Que es una duración bastante buena, porque lo que se espera como titulación oportuna es los años de la carrera más un año. Fonoaudiología no tiene asignaturas que sean cortacabezas.
no tiene asignaturas, no es una carrera light, no tiene asignaturas light, pero no tiene esas asignaturas como contabilidad, por ejemplo, en auditoría comercial, que contabilidad 1, 2, 3, 4, y vas pasando las contabilidades así, rajuñando muchas veces, o los cálculos de ingeniería, no tiene asignaturas como esa. Por lo tanto, fonoaudiología debiera terminarse en al menos 12 semestres. Marta, en relación, por ejemplo, a las mallas curriculares, que también ha estado inserta desde los inicios, ¿le haría algún cambio a estas mallas curriculares, cosas que no estén incorporadas actualmente, como visualizándose el futuro, que es lo que a lo mejor se necesita? O sea, yo pienso que las mallas deberían de renovarse cada 3 años, haciendo pequeños ajustes, hasta, ¿no es cierto?, revisar absolutamente toda la malla, porque no todas se están actualizando a lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces tenemos de repente asignaturas que el alumno no la relaciona con lo que va a hacer en su vida posterior, o a veces se pierde tiempo en asignaturas teóricas que podríamos, a raíz de esta situación de pandemia, a lo mejor dictarlas online o enviarles los apuntes, todo lo que sean los aspectos teóricos, y centrarnos un poco más, ¿no es cierto?, en cosas que realmente necesitamos que ellos interactúen, ¿ya?, en lo que es comunicación. O sea, si nosotros somos una carrera que nos caracterizamos por la buena comunicación, no hay tantas asignaturas en las cuales se trabaje la cosa personal de los alumnos. Y podemos ver entonces que si nosotros vamos a tener un alumno que va a egresar en voz, bueno, tiene que tener todo lo que significa, ¿no es cierto?, un buen orador, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que la asignatura contempla 40 y tantas horas, de las cuales 4 son de práctica, y el alumno, ¿no es cierto?, nunca se ve en su integridad en todos los aspectos que deberían mejorar. Ahora, no solamente en voz, sino que en habla, en destamp, en el fondo, el desplante, en el fondo, ¿no es cierto?, conocimiento, ¿no es cierto?, participar, ¿no es cierto?, de debates, que yo creo que es algo tan significativo en las universidades cuando se ha incorporado el debate, que los fonoaudiólogos sean los primeros que ingresen a este tipo de instancias, porque es lo que les va a dar, ¿no es cierto?, la seguridad, la forma de comunicarse. A veces saben mucho, pero no pueden transmitirlo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que innovar a propósito de lo que ha ocurrido este año con la pandemia, que qué asignaturas realmente vamos a mantener en nuestra malla cuando hemos visto que los alumnos están aprendiendo online, le podemos dar literatura para que ellos revisen, y no tenemos que para qué tener un profesor, ¿no es cierto?, que esté hablando y leyendo diapositivas cuando realmente no aporta mucho al alumno, no lo mantiene atento. Y bueno, la clara demostración es lo que estamos haciendo hoy en día, buscando instancias de especialización, buscando instancias que el alumno, te fijas, ya pueda hacer, y bueno, cómo nos reorientamos a esta nueva vida que nos viene también desde lo profesional. O sea, va a haber un gran cambio después de esta pandemia, no solamente en las mallas curriculares, un poco en la dinámica de las clases, un poco en todo lo relacionado con el de docencia. Sí, vamos a cambiar todo, claro. Claro que sí, yo creo que eso es bueno para nosotros, es muy bueno, porque jamás nos hubiésemos imaginado hacer clases por Zoom o por cualquiera de estas plataformas. Entonces eso nos está abriendo una visión de que la vida cambia y cambia para mejor, porque a lo mejor el alumno va a estar en su casa tranquilamente, no hay traslado, no hay asalto, no hay frío, no hay calor, o sea, todo lo que significa el traslado de los alumnos desde Talagante, ¿no es cierto?, al Barrio Alto, o desde el Barrio Alto tiene que ir a Gran Avenida. Es decir, los cambios y los cambios de movilización y el tiempo que pierden, te fijas, es demotivador también. Imagínate, a las 6 de la tarde está oscuro en invierno y el alumno tiene clase hasta las 6, 6 y media, llega a su casa a las 9. Entonces yo creo que todas esas cosas nos van a hacer repensar en otros aspectos, no solamente profesionales, sino que todo lo que es el conjunto del ser humano, que esté feliz, que esté contento, que disfrute la profesión, que pueda leer, que le podemos mandar, ¿no es cierto?, hacer a través de chat, o sea, otro tipo de aprendizaje que no sea, ¿no es cierto?, tan desgastante y que los motive mucho más, ¿no es cierto?, hacia la especialidad. Muchas gracias. Patricio, una consulta en relación a instancias que son motivadoras, por ejemplo, el juramento, al licenciarse. ¿Ustedes lo pudieron vivir así? ¿Cómo fue un poco ese proceso? Porque en mi caso tuve varias instancias
por ejemplo, de investidura, cuando pasé a hacer campos clínicos. Son instancias que marcan en la vida después profesional, y le tomamos también un poco el peso a que nos vamos a enfrentar, ¿cierto?, a personas, vamos a intervenir con personas, vamos a trabajar con personas, y nos acerca un poco a estos cambios, a estos hitos. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, en la Universidad de Valparaíso nosotros hacemos también esos hitos, que son la investidura, el juramento, la titulación, y creo que son muy importantes, para la familia. Para la familia son muy importantes porque hacemos partícipe ahí a los responsables de la educación de esa persona, que es la familia. Y muchos de nuestros estudiantes son primera generación de profesionales, muchos, no todos, pero muchos son primera generación, entonces es importante. Nosotros tenemos una sede en San Felipe, o sea, nosotros, la universidad tiene, porque yo ya no estoy en la universidad, pero todavía no logro desvincularme. Hay una sede en San Felipe, y muchos de los estudiantes en San Felipe son de localidades cercanas, y para esos padres es re importante el que vivan esas situaciones, y para los chicos también. Para los chicos es muy importante cuando reciben su delantal con el cual van a hacer su práctica profesional, después el juramento, la titulación. Nosotros somos partidarios de eso. Ahora, por el tema del estallido social y por la pandemia, se nos van a juntar 3 generaciones en las cuales no hemos podido hacer eso, porque generalmente hacíamos la titulación en octubre, y estaba programada en el año 18 estaba programada los que habían egresado en el 17, porque se habían titulado a fines del 17, no se pudo hacer. La del año pasado tampoco se pudo hacer, y la de este año tampoco se puede hacer, entonces es complejo, y los estudiantes lo resienten mucho. Lo resienten mucho porque es una etapa importante en la cual ellos, si bien es cierto, se han titulado y ya están trabajando muchos de ellos, pero es un reconocimiento al sacrificio de al menos 5 años que han tenido. Y frente a lo que dice Marta, bueno, también yo comparto lo que ella está diciendo con respecto a todos estos temas de los estudiantes que en este momento están tomando unas nuevas competencias que antes no nos imaginamos que las iban a tener. Por ejemplo, la terapia remota, la telemedicina. O sea, en este momento tú puedes atender a un paciente que está en Cachiyuyo y otro que está en Punta Arenas, y tú no te has movido de Santiago. Y eso creo que es muy importante, porque hay personas que están en localidades muy extremas, ¿verdad?, que les cuesta lograr un tratamiento fonoaudiológico, y de esta manera ahora los fonoaudiólogos nuevos están tomando estas capacidades para poder afrontar situaciones así a nivel de terapia remota. Patricio, yo tengo una pregunta también acá. Mira, nos consultan: ¿cuál es tu mayor logro en lo disciplinar? Marta, perdón, era para Marta. Marta, ¿cuál es tu mayor logro en lo disciplinar? O sea, lejos por lejos, lo que hemos logrado hasta el momento es llegar al magíster de audiología, o sea, un sueño de muchos años. De hecho, la primera tesis de fonoaudiología en Chile fue sobre impedanciometría, que fue nuestra tesis con María Eliana Gallego y con Elizabeth Guajardo, las cuales las 3 constituimos el primer grupo de tesis y versó sobre audiología. Y por lo tanto, de alguna manera nos marcó, porque nos orientamos las 3 en el área de audiología como prioritaria, pero hemos estado en contacto con otras áreas, pero privilegiamos esa área toda la vida. Y bueno, la planificación fue de hace muchos años ya en la Universidad de Chile, poder abrir un diplomado, un magíster, pero los medios económicos en ese entonces de la facultad no permitían adquirir equipamiento, era el problema más importante. Y de ahí la importancia que surge con las universidades privadas, en la cual, ¿no es cierto?,
nos ofrece un laboratorio, ¿no es cierto?, una gran construcción disponible para fonoaudiología, en la cual están las cámaras silentes, tenemos 2 audiómetros, 2 impedanciómetros, juegos de diapasones, batería para lavado de oído, es decir, tenemos absolutamente un mundo totalmente distinto a la apertura de las universidades particulares que intentan imitar a la Universidad de Chile, pero que no tienen las limitaciones económicas, por lo tanto empieza a brindarle a las carreras de fonoaudiología los prácticos con materiales y con un incentivo muy grande para el alumno, porque ya podía acceder, te fijas, a la práctica estando dentro de la carrera, ¿ya? No esperar hasta el 5º año a hacer prácticas y ahí contactarse con el paciente o con la realidad, sino que esto permitió de que el alumno, desde que ingresaba, la práctica era paralela a las teóricas de la semana y tienen hoy en día, yo creo que es muy raro que alguna universidad no los tenga, pero en general, cuando son evaluados por la Junta de Acreditadora, se va evaluando justamente cómo está en competencia con las otras carreras y realmente la mayoría tiene excelentes laboratorios con mucho equipamiento y a veces 2 y 3 equipos, de tal manera de que simultáneamente los grupos pueden estar trabajando no solamente en la educación de pregrado, sino que además orientados con algún profesor, ahí, ¿no es cierto?, haciendo investigaciones, viendo la posibilidad de publicaciones, que es lo que nos viene. O sea, hoy en día tenemos, ¿no es cierto?, bastantes colegas que están publicando, que están haciendo investigación y que están motivando, ¿no es cierto?, a las generaciones nuevas para que se incorporen también al crecimiento de la carrera a través de la práctica y de tener contacto con los hospitales o con centros en los cuales podamos acceder a tomar las muestras, que es lo que este año fue imposible, porque no había ninguna posibilidad de que los alumnos eligieran temáticas que tuviesen que ver con toma de muestras en ningún lugar, ¿ya? Pero necesitamos, te fijas, hacer estas derivaciones o estas uniones con instituciones públicas y privadas con la finalidad de poder, te fijas, investigar y tener nuestros propios parámetros y, bueno, compararlo con lo que está pasando en el extranjero. Y eso nos ha ayudado mucho a la gente que está en los magísteres y en los doctorados en el extranjero, que están comunicándose con Chile, con las diferentes universidades que los están avalando para que nuestra carrera entonces siga surgiendo. Qué bonito. Entonces el mayor logro tuyo es haber desarrollado el área de la audiología. Patricio, Sí. Patricio, ¿y tú, en tu caso, cuál es tu mayor logro a nivel disciplinar? Tu mayor orgullo ahí. Yo te decía que yo trabajé, no te decía en esta entrevista. Previamente te contaba que yo estuve trabajando 24 años en el Hospital Naval en un servicio de neuropsiquiatría infantil. Yo creo que mis logros estuvieron allí en apoyar a un sinnúmero de niños que yo me los encuentro en la calle ahora, ya hombres grandes, casados, muchos de ellos, con hijos, y que me saludan en la calle: tío Pato, usted me enseñó tal cosa, usted me enseñó a esto. Yo creo que en lo disciplinar, eso a mí es una de las cosas que me llena mucho, el haber podido colaborar en el logro de una mejor calidad de vida de muchas personas, ¿ya? Eso en lo disciplinar. Y en lo académico, bueno, el haber formado parte de la formación de una gran cantidad de fonoaudiólogos, que yo los veo muy bien, entre ellos estás tú, Roberto, fonoaudiólogos de ahí de la universidad donde yo trabajé, y que están desde Arica a Punta Arenas trabajando de una manera importante, haciendo grande esta profesión que es tan linda, que es tan bonita, que a uno le reporta tantas satisfacciones, porque cuando te llega a ti una persona que no se puede comunicar y al final termina discurseando, y que tú colaboraste en eso, por Dios, qué satisfactorio. Yo creo que, yo partí fonoaudiología sin tener idea de lo que era y no muy entusiasmado, total era de 2 años y medio, pero la verdad que me encariñé a tal punto que nunca abandoné la fonoaudiología y aquí estamos, luchando todavía para que la fonoaudiología sea grande. Eso también lo sienten sus estudiantes, o los que pasaron por tanto las aulas donde estuvo Marta, y también donde estuviste tú como profesor. De hecho, hay algunos saludos que les dejaron en las redes sociales. Por ejemplo, acá aparece uno, ¿no es cierto?, donde dice Lía Josefa,
para Patricio, quisiera enviarle un afectuoso saludo al profe Patricio Valdebenito. Tengo muy buenos recuerdos de él en mi formación de la Universidad de Valparaíso. Es un gran profesor, muy dispuesto a compartir su conocimiento y fue el mejor director de carrera que hubo. Súper jugado en tener los mejores profesores, la implementación de los laboratorios, campos clínicos, entre otras. Así que se nota que ambos transmitieron a sus generaciones de estudiantes esa pasión por la fonoaudiología. Montserrat también tiene otro saludo. No sé si me escuchó Montserrat, por los saludos que ella pudo haber recibido. Bueno, yo también recibí otro saludo, uno de mi informante, principalmente. Mi informante aparece en esta fotografía. Bueno, él es uno de mis informantes. Uno de mis informantes aparece aquí. Es el tercero del que está de pie, de izquierda a derecha. David Vergara. David Vergara dice que conoce a todos los fonoaudiólogos que egresaron de la carrera de fonoaudiología de la Universidad de Chile. Él estuvo 44 años trabajando como secretario ahí. Entonces, él tiene muy bonitos recuerdos de ustedes como estudiantes y también desde el punto de vista profesional, porque también se siguieron interactuando con él, con esta mística que había en la carrera, que era más bien íntima. Aparte, David tiene una empresa de Vergara Libros, donde todos los que fuimos directores, en alguna ocasión teníamos que llegar donde él a comprar algún material, así que David le mandó muchos cariños. David le mandó muchos cariños y él también está, igual que Patricio, ya jubilado, ya está fuera de lo que es la profesión, pero recuerda con mucho amor todo el proceso desde que nació la carrera. No sé si Montserrat tiene algunos otros saludos. La verdad es que nos están visitando desde Argentina, hay también algunos fans de la Universidad de Valparaíso, varios colaboradores y que están muy a gusto con esta entrevista. Y bueno, miren, aquí tengo también un mensaje para... Bueno, ustedes deben reconocerlo, también es uno de los fonoaudiólogos, él fue editor de tesis. Audiólogo Cristian Godoy. Fue mi guía de tesis. Hola, en este mes de la fonoaudiología quiero entregar un afectuoso saludo a Marta Roset, la primera fonoaudiólogo universitaria del país. Y dentro de este saludo a todos los audiólogos, rama de la fonoaudiología que se hizo presente desde un principio como una rama importante y que a lo largo de este tiempo ha ido modificando su quehacer y entregando cada vez mejor servicio a la comunidad. Un saludo, Marta, que estés muy bien. Muchas gracias, qué lindo. Cristian Godoy, audiólogo, sí. Actualmente. Usted quería también agregar algo, creo, ¿no? ¿Aló? No sé, Patricio o Marta, ¿querían agregar algo? O sea, yo creo que Cristian ha revelado eso, que el grupo de audiólogos que no realmente en este momento hemos aumentado aproximadamente en 200 con el magíster en audiología. Tenemos muchos más que están ya realizando actividades en audiología y creo que claramente se ha independizado del resto de las áreas, siendo audiólogos puramente dedicados a la evaluación o a la rehabilitación. Pero también, ¿no es cierto?, recordar que en esta hipertrofia que hablábamos de las áreas, también se dio que en el año 2003 empieza el programa de implantes cocleares en Chile por el Ministerio de Salud. Y eso hizo un regreso, un retorno de los fonoaudiólogos que no estábamos motivados por el trabajo con los sordos a este niño, ¿no es cierto?, en la cual se implantaba y comenzaba a hablar. Entonces, la verdad que hoy en día es el boom a nivel nacional e internacional que los niños nacen sordos y por apoyo de una guía GES del Ministerio de Salud, los niños son aparatados con audífonos los primeros 6 meses de vida. Por lo tanto, al año todos los fonoaudiólogos deben informar que si este niño ha adquirido avances con el audífono o posteriormente, te fijas, se le entrega un implante coclear y el niño comienza a hablar. De esa forma, el niño a los 4 años puede ingresar a una escuela regular normal, desarrollando su lenguaje en forma
muy similar al niño normoyente. Y eso ha sido un nuevo nicho para los fonoaudiólogos también, porque hoy en día no solamente se está cubriendo el recién nacido prematuro extremo, sino que a todos los niños, y además por la ley Ricarte Soto, a toda persona a partir de los 4 años poslocutiva, es decir, que haya perdido la audición, sin límite de edad superior, puedan postular un implante coclear en la cual el fonoaudiólogo va a ser quien va a rehabilitar, porque todas estas personas se supone que se estaban hablando, son personas que ya tienen el proceso cerebral, el lenguaje, de tal manera, ¿no es cierto?, que se reincorporan, apenas se enciende el implante, tenemos una actividad prácticamente normal de las personas. Y eso también es un nuevo nicho en la universidad, es un nuevo nicho en los campos clínicos, en los servicios de otorrino, hay especialidad para los colegas que se dedican a los procedimientos audiológicos para la pesquisa de estos niños, como hay otro grupo, ¿no es cierto?, que está abocado específicamente para la rehabilitación de los niños, ya sea prelocutivos, que son los que se colocan el implante muy pequeñito, entre más pequeño mejor, ¿ya? O los niños, ¿no es cierto?, más grandes, e incluso en adultos y adultos mayores, ¿ya? Esto incluye la ley Ricarte Soto a todos, absolutamente. Por lo tanto, también hay un nuevo nicho de trabajo con la parte auditiva, con el adulto mayor, con audífono y, ¿no es cierto?, con implante coclear. Y otros tipos de implantes que también han ido apareciendo. Ojalá siga avanzando en varias áreas la fonoaudiología. Colegas, miren, les tengo un presente a cargo en representación de la carrera de fonoaudiología. Los vamos a hacer una entrega virtual, ¿no es cierto?, de este galvano. Tengo acá una copia. No sé si ya se ve en pantalla o no. Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Es este mismo, entonces tiene como unas ondas que muestran un poco lo que es la comunicación, esta interacción entre personas, entre ondas. Se los entregamos a ustedes por agradecimiento, por participar de esta instancia que abre el mes de la fonoaudiología en la Universidad Autónoma, y también por su trayectoria y gran aporte a la fonoaudiología. Ambos desde sus regiones y desde sus áreas pudieron desarrollar nuestra disciplina y tener lo que tenemos hoy en día, que es una profesión ya madura, ya, que está cada vez siendo más robusta desde el punto de vista disciplinar y tecnológico. Así que muchas gracias. Diría aplausos, pero es como en este mundo virtual es un poco claro. No, nosotros súper agradecidos porque ha sido una instancia muy linda, creo que la esperábamos desde muchos años, porque la carrera de fonoaudiología tiene que mirarse desde sus comienzos y, como hemos visto ahora, ¿no es cierto?, desde las emociones también, desde el momento político que se crea y cómo, ¿no es cierto?, hemos ido evolucionando, cómo ha ido creciendo y cómo, ¿no es cierto?, irrumpe en la sociedad esta cantidad de universidades que de alguna manera también tenemos que analizar y que no lo consideramos en detalle, pero esto tampoco puede ser, porque necesitamos tener nuestros profesionales idóneos, pero también una cantidad de universitarios que se pueda cumplir el campo laboral. Y eso también va a permitir mejores puntajes, mejores rendimientos, de proyección, de estudio, de superación. Y yo creo que es un poco el mensaje final, ¿eh? Buscar un equilibrio entre el campo laboral y la emergencia de la cantidad de fonoaudólogos que hay en tantas universidades. Y muy agradecido por la invitación, felices de participar. Gracias a ustedes por participar. Bueno, en mi caso también muy agradecido de esta invitación, y ustedes como Universidad Autónoma son parte de esta descentralización que yo hablé hace un momento, porque ustedes también están haciendo patria allá en Temuco, en Talca, ¿verdad?, en Santiago, y de esa manera están, y lo que han hecho ahora, lo que han programado para este mes, yo encuentro que es formidable que hayan tomado la iniciativa ustedes de hacer este ciclo de charlas en las cuales estamos comenzando con la historia de la fonoaudiología, ¿verdad?, con lo que es la fonoaudiología ahora y lo que se espera, pero también con las presentaciones que vienen más adelante de personas connotadas como Marco Guzmán, por ejemplo. No recuerdo bien todos los otros, recuerdo está la Stephanie Garretón en un tema también, y que es importante que se pueda comunicar lo que ellos están haciendo para que la gente conozca los
alumnos se impregnen, ¿verdad?, de esta cosa que llevan los fonoaudiólogos dentro, que es un amor por la profesión, porque es, como dije delante, una de las profesiones que te llenan de más satisfacciones. Yo creo que construir un puente debe ser súper interesante, pero contribuir a al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, eso es impagable. Sí. Montserrat, si quieres tú decir algunas palabras de cierre. Sí, les doy las gracias, excelentes profesionales y por sobre todo excelentes personas. Gracias por compartir con nosotros su historia, por entregar un poco de sabiduría y de esta trayectoria que han tenido a lo largo del tiempo y de los cimientos que tiene la fonoaudiología. Muchas gracias y también los voy a dejar invitados que nos sigan acompañando en este ciclo de charlas. Así que los esperamos también que se junten nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Yo, por mi parte, me despido de todos los asistentes, agradezco la presencia y también a los invitados que nos ayudaron a entender cómo está hoy en día la fonoaudiología y qué se proyecta. Así que muchas gracias a todos, nos vemos en una próxima oportunidad. Muy bien.